no podemos ser procesados dos veces por los mismos hechos. Sin embargo, eso es lo que está ocurriendo, es una atrocidad jurídica. Esta moción que tengo en la mano es la moción que ha causado revuelo en los últimos días. Es una moción firmada por Patricia Chirinos y es una moción que pone pues tela de juicio, o más bien un versus, ¿no? Como contrincantes al Congreso de la República y a la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque esta moción ha determinado que la Comisión de Justicia y Derechos va a investigar sumariamente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave, conforme al artículo 157 de la Constitución, y atención a los hechos expuestos de la parte considerativa de la presente moción, ¿no? La Comisión de Justicia y Derechos Humanos presenta su informe en el plazo máximo de 7 días hábiles. Aquí dice que tiene la potestad de investigar según el artículo 157 de la Constitución, y también en los considerandos dice que en el caso concreto se ha considerado la transgresión de la separación de poderes, la transgresión del principio de interdicción de arbitrariedad. ¿Y por qué? Porque les dice el Congreso en esta moción, y además todos los que han votado para que se les investigue a los miembros de la Junta de Justicia, que se han pronunciado sobre el proceso del antejuicio y juicio político de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ¿no? Pidiéndole al Congreso mayor reflexión. Entonces dicen, el pronunciamiento efectuado constituye una causa grave a su función como miembros de un organismo constitucionalmente autónomo, desligado absolutamente de pronunciamientos políticos. Entonces han vulnerado, dice esta moción, al principio de separación de poderes. Luego, denuncia de supuesta intromisión ante los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de la Justicia para pronunciarse a favor de la inhabilitada ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera. Después también dice aquí la moción que es sobre la interpretación del numeral 3 del artículo 156 de la Constitución Política. Dice que ellos han interpretado, la Junta Nacional de Justicia, la edad límite, y que este artículo es totalmente claro sobre la edad límite, que son 75 años, y que hay un miembro de esta Junta que ya excedió los 75 años y que sigue allí. Luego, también dice que no han cumplido con su deber constitucional y su propia ley orgánica de presentar un informe anual al Pleno del Congreso de la República. Y por último, filtración del procedimiento disciplinario contra la fiscal de la Nación al IDL. Esto es lo que dice. También dice resolución legislativa del Congreso que aprueba la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto a modo de recordación, ¿no? Y dice que el Congreso sí tiene la facultad de remover, y da toda la legislación al respecto. Nosotros, después de leer esta moción, estamos al contacto con Aldo Vázquez. Él es vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia. Bienvenido, doctor Aldo Vázquez, a Exitosa. Muchas gracias, estimada señora Karina, muy amable por recibirnos en Exitosa. Muchísimas gracias. Sí, he leído la moción para que todos los que nos están escuchando tengan en claro qué es lo que dice exactamente la moción, y me interesa que sepan que es investigación, porque he visto mucha desinformación donde dicen que ya claramente los van a destituir. Lo que dice aquí: acuerdo, entregar a la Comisión de Justicia y Derechos la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave, conforme al artículo de la Constitución, ¿no? Investigación sumaria. Eso es lo que se va a investigar, a empezar, ¿no? Hay varios aspectos que hay que destacar, ¿no? En primer lugar, se trata efectivamente de una investigación sumarísima que se pretendía originalmente desarrollar en 7 días, y que en gesto magnánimo se ha ampliado a 14 días
pero que en cualquier caso es evidente que no respeta condiciones mínimas del debido procedimiento. Además que no hay establecido un procedimiento, si bien el artículo 157 de la Constitución le otorga la competencia que usted ha señalado al Congreso, sin embargo el procedimiento no está establecido en el reglamento del Congreso. Y tampoco hay una tipificación de falta, no se explica qué cosa es lo que es causa grave. Pero al margen de los aspectos procedimentales, usted ha señalado las imputaciones que se formulan. Ninguna de ellas tiene el menor asidero. Por ejemplo, usted ha señalado una de ellas, se refiere a la supuesta presión que habrían hecho miembros de la Junta Nacional de Justicia respecto del presidente del Poder Judicial para que se pronuncie la Corte Suprema en relación al tema de la inhabilitación de la señora Zoraida Ábalos. Eso jamás ha ocurrido. No hay absolutamente ningún indicio, ningún elemento que pueda coadyuvar a la credibilidad de semejante imputación. Es más, el propio presidente del Poder Judicial en su momento señaló que nadie lo presionaba. Públicamente la expresidenta de la Corte Suprema, la señora Elvia Barrios, ha comentado que ella le preguntó al presidente de la Corte Suprema, el señor Arévalo, le preguntó al respecto y que Arévalo le dijo que no, que jamás había recibido ningún tipo de... Pero para ir por partes, sí, para entender. Entonces, la Comisión de Justicia tiene estos 15 días para evacuar este informe, pero esa es, digamos, la primera instancia. El informe no los puede remover. El informe tendría que pasar a la comisión permanente, al pleno. No, ¿Todos tienen esta potestad de llamarlos para que ustedes den su descargo o no es así? No, sí, evidentemente nos convocarán seguramente para el descargo, porque más fuere, ¿no? Imagínese usted que ya no, ni siquiera se nos permitiera el descargo, pero concluidos los 14 días, por supuesto que al día siguiente el Pleno puede tomar una decisión de destitución. Esa es la gravedad ante la que estamos. Es decir, eso no se ha visto, que un órgano constitucional autónomo pueda enfrentar semejante situación, que puedan 7 miembros del Pleno ser destituidos a partir de dichos o de generalizaciones en un plazo de 14 días. No, pues en 14 días es exageradísimo 14... y muy poco el tiempo, definitivamente, pero yo estaba hablando con algunos... establecido, ¿ah? Y sin procedimiento establecido. Pero estaba hablando yo con algunos constitucionalistas y me decían que tenía que ir definitivamente a comisión permanente y en comisión permanente llamarlos a ustedes, que este es el procedimiento, ¿no? Y después al Pleno, ese es el procedimiento para las denuncias y acusaciones constitucionales, que está previsto en el artículo 99 de la Constitución. De hecho, nosotros también estamos denunciados en realidad por la misma persona que promueve la moción, pero lo cual es además una incongruencia jurídica, lo que los abogados llamamos levis in idem, es decir, no podemos ser procesados 2 veces por los mismos hechos. Sin embargo, eso es lo que está ocurriendo, es una atrocidad jurídica. Pero más allá de los temas procedimentales, estimada Karina, lo que para nosotros es sustancial es señalar que no existe absolutamente ningún elemento, siquiera indiciario, respecto de responsabilidad alguna de los miembros de la Junta. Y ahí quiero ir uno por uno. Perfecto. Como usted me dice, los fundamentos de hecho. Aquí dice, pronunciamiento de la Junta en la moción de la Junta Nacional de Justicia sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera. Y ustedes el 23 de mayo del 2023 sí sacaron un comunicado que está colgado en la página del Twitter, en las redes sociales y en la página principal de la Junta Nacional de Justicia, donde le pedían reflexión al Congreso de la República sobre este hecho en específico. Sí, nosotros le pedimos reflexión al Congreso de la República. ¿Le parece a alguien razonable que pedir reflexión al Congreso de la República respecto de un tema que compromete la independencia de criterio de jueces y fiscales, y siendo que la Junta Nacional de Justicia es garante de la independencia de criterio de los jueces y fiscales, pedir respetuosamente reflexión en relación a la materia le puede parecer a alguien razonable que es una intromisión que justifica
la remoción de los 7 miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, eso no tiene el menor asidero, y no tiene el menor asidero en una sociedad democrática en donde las instituciones y las personas ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión y lo hacemos con absoluta razonabilidad. Quiero decir además que la Junta Nacional de Justicia lo único que ha hecho es ser consecuente con lo que determina todos los días, es decir, todos los días ingresan denuncias de personas que pueden estar descontentas con las decisiones de los jueces o de los fiscales, pero cuando se trata del criterio de un juez o de un fiscal, así lo establece la ley, no puede haber sanción disciplinaria. Y nosotros ciertamente hemos desestimado aquí en la Junta denuncias formuladas tanto contra la señora Zoraida Ábalos como contra la señora Patricia Benavides respecto de su interpretación del artículo 117 de la Constitución, que es la cuestión, ¿no? Es decir, el artículo 117 de la Constitución que pues establece, y según las interpretaciones, algunos opinan que sí puede investigar el Ministerio Público a quien ejerce la presidencia de la República. El Ministerio Público antes se pronunciaba en el sentido de que no era posible, pero en materia de criterio judicial o fiscal no puede haber sanción. Nosotros lo único que hicimos fue pedir reflexión al respecto. De acuerdo, yo estoy totalmente segura de que puede haber habido quizá algún error para algunas personas, para los del Congreso. De hecho, que para el Congreso sí ha habido una intromisión, de hecho que no querían que les dijeran nada, pero eso da para destituir a todos, para removerlos a todos. Creo que tampoco es tan excesivo para que sea una falta grave. Vayamos, usted me estaba hablando sobre Patricia Benavides. ¿Es una falta grave la filtración de un proceso reservado de la fiscal de la Nación? A ella se le está investigando sobre los cuellos blancos, sobre las llamadas telefónicas con Antonio Camayo, que tiene que ver con los cuellos blancos, y también sobre la remoción de los fiscales que investigaban a su hermana Patricia Benavides. Resulta que aquí sí hubo un contrapiqueo entre el IDL y la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia dijo que no había filtrado esta información, pero IDL dijo que ellos se ratificaban en lo que habían publicado. Esto no calza en en algo grave porque precisamente son reservadísimas, no se le puede decir a nadie, y estamos hablando de funcionarios de alta jerarquía. La pregunta es, ¿cuál fue la filtración? Es decir... El informe final. No, pero no hay ningún informe final, no existe informe final aún. No ha habido filtración porque no existe aún informe final. Es más, como lo ha precisado la Junta Nacional de Justicia, todavía hay actuaciones pendientes, y actuaciones pendientes algunas solicitadas por la defensa de la señora fiscal de la Nación, de modo tal que mal podría haber habido informe. No ha habido filtración alguna y no hay absolutamente ningún elemento indiciario siquiera que pueda dar pie a suponer que ha habido filtración alguna. Nosotros respetamos el trabajo periodístico, respetamos a IDL Reporteros como a todos los medios de comunicación, y entendemos que cada medio tiene sus fuentes que cruzan información de un lado y de otro y que construyen a partir de eso sus conclusiones, pero lo que un medio pueda decir en modo alguno compromete lo que la Junta pueda haber avanzado o no en relación a una investigación. No se aporta en esta moción ni un solo elemento que pueda suponer o que pueda siquiera dar indicio de que ha habido filtración alguna. Entonces, lo que publicó IDL, usted me está diciendo que es producto de la fantasía, ¿se equivocó? No, yo ignoro cuáles son sus fuentes, cuáles son los cruces de información que hace y cuáles son las conclusiones a las que llega, pero en ningún caso eso obedece a la filtración de un informe que no existe aún, porque esa investigación preliminar no ha concluido y tiene todavía una serie de fases que cumplirse.
Mm. Otra de las cosas que aquí hacen mucho hincapié es que la Constitución enmarca hasta los cuántos años pueden estar vigentes los jueces, ¿no? Es hasta los 75 años. ¿Por qué en la Junta Nacional de Justicia se ha dado una interpretación para que se queden los 5 años que se supone que ustedes fueron elegidos? Si cumplen 75 años, deberían ser pues vacados o ya cesados e irse pues a su casa y que entre otros, ¿no es lo natural? Le agradezco mucho la pregunta porque se ha querido se ha querido pues proyectar la idea de que la Junta ha tratado de proteger a un miembro para que se quede más tiempo del que corresponde. Y eso no es en absoluto cierto. El artículo 155 de la Constitución establece el mandato de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que tiene el mismo periodo que el del quien ejerce la presidencia de la República o el de los congresistas de la República, es decir, 5 años. Ahora bien, ya esto ha sido en realidad interpretado por el propio Congreso de la República en su oportunidad cuando aprueba la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que es parte del bloque de constitucionalidad y que desarrolla los preceptos constitucionales relativos a la Junta Nacional de Justicia. Y en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia se señalan cuáles son las causales de vacancia de los miembros del Pleno de la Junta. Ninguna se refiere al rango de edad. Hay hasta 37 causales, y fíjese usted que el legislador fue extremadamente exhaustivo. Sin embargo, ninguna está vinculada a el rango de edad. Entonces, lo que ¿Pero qué hacemos con el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución, que dice que los miembros de la Junta Nacional de Justicia se debe tener como mínimo 45 y como máximo 75? Porque claro, también existe, ¿no? Eso es cierto, por supuesto, claro que sí, pero ahí es donde se produce la necesidad de una interpretación que ya hizo el propio legislador cuando señala el listado de las causales de vacancia. Si no hay ninguna vinculada a la edad, entonces la Junta carece, o los miembros del Pleno de la Junta, carecen de marco legal como para poder declarar la vacancia de uno de sus miembros. Pero le digo más, esta denuncia y este extremo de la denuncia es totalmente malicioso, porque imagínese usted qué es lo que hubiese ocurrido si a la inversa, es decir, si la Junta hubiese declarado la vacancia de la doctora Tello cuando cumplió 75 años de edad. Por supuesto que se nos habría imputado a la infracción constitucional, el haber incumplido el artículo 155 de la Constitución que establece el mandato de 5 años, y el haber vacado sin tener marco legal para ello, porque la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, reitero, no establece entre las 37 posibilidades que hay para la vacancia ninguna vinculada al rango de edad. Es más, el propio Congreso de la República, como es de público conocimiento, está discutiendo sendos proyectos de ley para modificar la Constitución y para poder efectivamente introducir esta figura de la vacancia a los 75 años, cosa que actualmente no existe. La semana pasada han estado siendo discutidos estos temas en la Comisión de Constitución del Congreso, lo cual evidencia de que el propio Congreso reconoce que esto no está establecido, no está normado. Y ustedes han presentado, lo que dice esta moción de la congresista Chirinos, dice que ustedes no han presentado el informe anual al Pleno del Congreso de la República como corresponde. ¿Presentaron su informe? Otra imputación falaz, porque lo que dice la Constitución es que la Junta Nacional de Justicia se presenta anualmente informe ante el Pleno del Congreso de la República. ¿Qué significa ante el Pleno? No que presente en mesa de partes, sino que presenta ante el Pleno del Congreso de la República su informe. Esto evidentemente requiere de coordinaciones previas, requiere de la invitación del propio Congreso, porque los 7 miembros del Pleno no podemos irrumpir en el hemiciclo del Congreso de la República para decirles, señores congresistas, venimos a presentar nuestro informe anual ante el Pleno del Congreso. No obstante, que no hay regulación específica sobre si se presenta por escrito, si se presenta de alguna otra forma. No obstante eso, sí hemos presentado el informe en el 2021, presentamos el informe del 2020,
y ciertamente no hemos sido convocados para sustentar ese informe ante el Pleno del Congreso. Y luego, ahora en 2023, hemos presentado también los informes de 2021 y de 2022. Pero hemos presentado informes escritos por prolijos que somos, por diligentes que somos, porque el informe al que se refiere la Constitución es el informe anual ante el Pleno del Congreso. Sin embargo, hemos presentado un informe por escrito en la expectativa de que se nos convoque para poder cumplir con ese mandato constitucional. Pero reitero, ese es un informe ante el Pleno del Congreso de la República. Y por otro lado, tampoco no está regulado el plazo en que hay que entregarlo, ni si hay que entregarlo en un soporte informático. Muy bien, pero que no esté regulado lo pide la Constitución, ¿no? Entonces sí hay que hacer, sí, claro, entonces hay que presentarlos. Usted me dice que el 2022 no presentaron y lo han terminado que presentando el 2023, ¿no? En un año han presentado 2. ¿Por qué? ¿Por la pandemia? Hemos presentado ya los 3 informes. Lo que ocurre es que obviamente los informes se presentan luego de que termina el periodo anual. A ver, el 2020 presentaron el 2021. ¿El 2021 lo presentaron el 2022? No. No, el 2021 se ha presentado el 2023. Y el 2022 también se ha presentado el 2023. ¿Y ahí por qué se demoraron? Bueno, en primer lugar porque no hay plazo. En segundo lugar porque luego... Pero sí hay plazo porque dice informe anual, ¿no? Entonces se supone que es un informe anual. Es verdad, y el informe que se ha presentado es anual, corresponde al año prefijado, es decir, hay uno del 2020, hay otro del 2021. Pero sí se entiende el espíritu de la norma, ¿no? Porque yo no voy a presentar un informe pues del 2023 el 2033, ¿no? No, evidentemente, pero eso no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido en todo caso, ¿no? Habría sido un retardo administrativo en el envío de un informe que no está regulado, porque el envío por escrito, eso no está regulado. Y lo que corresponde al informe al que se refiere la Constitución es una presentación ante el Pleno del Congreso de la República. Esa presentación obviamente requiere de una coordinación previa y requiere de una invitación de la mesa directiva del Congreso a los miembros del Pleno ustedes han pedido, para que concurran a presentar ese informe. ¿Han pedido ustedes ese espacio de tiempo para ir a exponer su informe? Bueno, esta es una figura nueva, una figura nueva que surge a partir de la reforma constitucional que se hizo en 2018, claro. Y que creó esta figura, ¿no? El 9 de diciembre de 2018 se hace una reforma, hay un referéndum, se hace una reforma constitucional. Claro, pero ya pasó 5 años, sí. Así es. Ya. Bueno, pero no ha habido precedentes, y entonces, como no ha habido precedentes, no ha habido un mecanismo que esté establecido de cómo es que concurre la Junta. Claro, pero por eso pero no es una tratar de coordinar, ¿no? Sí, claro, por supuesto, pero es una coordinación mutua, no es una coordinación. No claro, pero ya que el Congreso de la República, digamos, no funciona y ustedes son menos y pueden coordinar más rápido, yo creo que podrían alzar el teléfono y coordinarlo. Hay una sensación de pelea. Seguramente, yo no dudo de que efectivamente la coordinación entre el Congreso y la Junta tendría que haber sido mucho más fina en relación al tema. Pero pongamos las cosas en su lugar. Eso no puede suponer, pues, una razón suficiente para pretender la remoción de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Eso es un tema administrativo menor que seguramente debió haber sido coordinado adecuadamente, pero que no justifica tamaña pretensión, ¿no? Al comienzo dije claramente de que efectivamente me da la impresión que aquí hay errores de parte de la Junta y hay excesos de parte del Congreso y hay una pelea. ¿No siente usted que hay una pelea, un jaloneo de parte de ambos lados, como que hay la percepción que la Junta Nacional de Justicia tiene algunos preferidos y que el Congreso también, por supuesto, y que son como así polos opuestos, como también el país está dividido desde hace mucho tiempo? Esa es una idea que algún sector quisiera vender. En verdad, la Junta ha mantenido durante los 3 años y medio de gestión que tiene
un perfil más bien bajo, en el que ha evitado cualquier tipo de confrontación. Nosotros debemos salir ahora a los medios de comunicación, como no lo hemos hecho prácticamente en ningún caso. A ustedes les consta, Sí. a los amigos de la prensa, que muchas veces nos han convocado y que siempre nos hemos disculpado porque entendemos que la Junta no es un ente que deba andar debatiendo públicamente con congresistas o con políticos, sino que nos hemos concentrado en nuestra función. Nosotros no tenemos favoritos de ninguna índole, todo lo contrario. Lo que la Junta ha demostrado es que hemos iniciado en todos los casos en donde se han presentado denuncias, hemos hecho las indagaciones que corresponde, iniciamos las investigaciones y cuando corresponde se inician también procedimientos disciplinarios y si hay responsabilidades se sanciona. ¿Quién es favorito nuestro? La doctora Ábalos fue sancionada por la Junta, fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia en el tema de una designación en donde entendimos que no se había respetado rigurosamente ¿Cuánto el tiempo? procedimiento. ¿Cuánto tiempo Bueno, fue sancionada? El acuerdo del Pleno de la Junta fue una suspensión por un mes, hay un pedido de reconsideración al respecto. O sea que todavía ni la sancionan. No, sí, hay una sanción, Pero todavía hay reconsideración, sí, porque me acuerdo del caso de Elvia Barrios y de todos los jueces supremos que pusieron a sus hijos en el Jurado Nacional de Elecciones y que esas sanciones se han tardado muchísimo y hasta creo que se aceptó la prescripción. Pero será motivo de otra entrevista. Espero que me dé una nueva entrevista porque entiendo que se tiene que ir usted a otra cita, a otra diligencia. Muchísimas gracias al vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia. Ojalá que nos dé otros minutos para seguir hablando de esto en extenso. Muchas gracias.